musical, conectando tu mundo, lo bueno empieza ya. Número 1 en sintonía, tu compañía, tu mundo de cada mañana, conecta el día. las entrevistas más actuales y mucho más. También la música que siempre quieres escuchar. Un programa único, el gran musical, conectando tu mundo, lo bueno empieza ya. Aquí estamos, amigos, buenos días. Reportajes y opinión. Cristian del Alcázar Ponce, tu anfitrión. El programa estelar de FM Mundo. Tu revista positiva llena de energía. Un programa único, el gran musical, conectando tu mundo, lo bueno empieza ya. Temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy en nuestro programa vamos a hablar acerca del retorno a clases. Como lo habíamos dicho al iniciar nuestro programa esta mañana, más de 1,7 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía arrancan el nuevo ciclo estudiantil en medio todavía de esta pandemia. Está con nosotros esta mañana Alegría Crespo, es PhD en Ciencias de la Educación y es un placer enorme tenerla con nosotros en el programa. Alegría, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Cristian. Buenos días para todos. Bueno, los chicos regresan a clases y qué elementos debemos como padres evaluar, porque todavía estamos en pandemia, no se da de una manera normal, será semipresencial y con mucho temor también por los contagios que se pueden presentar durante este retorno a clases, Alegría. Por supuesto, Cristian, nos ha tomado 18 meses esta pandemia, digamos así, seguirá alargándose a mediano y largo plazo. Es decir, ha sido un proceso evolutivo en el ser humano de adaptarnos a esta nueva realidad, a este nuevo evento histórico, y no es así de fácil pues revertir los estragos causados, ¿no es cierto? Se ha tomado 18 meses, pues seamos pacientes, seamos amables para volver al cauce de la vida y de volver a clases, de reactivar el país poquito a poco con todas las medidas de bioseguridad. Tuvimos 18 meses para ilustrarnos, para educarnos, para aprender sobre las medidas de bioseguridad, sobre el comportamiento social que debemos mantener, y de todas maneras seguimos, de alguna manera temerosos porque el ser humano... es difícil que no haya ese contacto, sobre todo en los niños y adolescentes, pero me preocupa aún más los estragos que podrían causar las consecuencias psicológicas de esta pandemia. Por tanto, creo que debemos apoyar el hombro y decir, bueno, vamos a volver a clases. Si son padres, pues estar tranquilos, bajar los niveles de ansiedad, porque recordar que somos ejemplo permanente. Si somos docentes, profesores, educadores, hacer una comunidad y un cerco para cubrir y contener a nuestros estudiantes y seguir adelante con armonía, Cristian, que es una palabra muy fuerte, tal vez un poco inalcanzable en estos momentos, pero pues confiar que hay medidas de bioseguridad, que hay una nueva cultura de comportamiento social y que también la gran mayoría de la población está vacunada. Tenemos por lo menos 115,000 docentes vacunados con la segunda dosis, entonces eso sí ayuda mucho y esperemos que ya todos los estudiantes también puedan ser vacunados a partir pues de los 12 años, ¿no? Así es, Alegría. Hay padres que tienen mucho temor de todas maneras, claro, es normal de enviarles a los chicos a clases y de que puedan contagiarse, la mayoría, y claro, sobre todo en la edad de escuela, no están, por un buen tiempo, no estarán vacunados todavía, y que esto pueda generar contagios luego en casa. Bueno, es absolutamente normal tener esta aprensión, este miedo, y yo creo que incluso es necesario para no descuidarnos de lo más mínimo. Ahora bien, en los países que ya están al 100% presencial, por ejemplo, se me ocurre Chile, ¿no es cierto?, en España, realmente no ha habido una incidencia mayor en casos de COVID, porque estamos tan, primero fundamentados y vigilados, se podría decir, y supervisados por el COE Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, más las autoridades del colegio, que hay mucha
cultura de prevención, que eso es súper importante. Eso uno. Dos, no se ha decretado, o sea, no nos hemos dado, digamos, no hay estadísticas firmes que digan el COVID ha aumentado muchísimo con el ingreso a clases. Al contrario, me parece que hasta julio había habido 5 casos en total en el país de COVID, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que hay otras detonantes de este virus. Pero lo más importante, que nuestros hijos usen mascarilla, que se laven las manos permanentemente. Tenemos que aprender a vivir con esto, Cristian. Si no, nos vamos a pasar en casa y eso también causa un montón de daños psicológicos, emocionales, sociales, físicos, incluso porque no hay la misma actividad. Entonces, en este momento sí, pues, bajar un poco los niveles de ansiedad con una ilustración interesante, completa de las medidas de bioseguridad, mucho diálogo y mantener la calma, ¿no? Porque es lo que esperemos que podamos hacer todos para volver a una normalidad bastante cercana a lo que esperamos que sea, pues. ¿Cómo preparar a los niños? Nos has dado ya algunos tips, porque ellos también, y sí, tienes toda la razón, claro, la han pasado muy mal, son 18 meses, es mucho tiempo, no han tenido ese contacto que es tan importante con otros niños en su lugar habitual de estar en el colegio, de estar en la escuela. Así es, no, definitivamente. Además, fíjate que no solamente es de esa falta de contacto social, sino que ha sido otra dinámica de atención en sus clases, de dinámica escolar, de dinámica con sus padres. Muchos han fortalecido ese apego que en muchos casos está bien, pero en otros puede ser un poco nocivo porque les va a costar separarse de sus papás. Entonces, a ver, también va a depender mucho de cómo hicimos del trabajo estos 18 meses para tener niños seguros, niños tranquilos. Si vemos cualquier síntoma de ansiedad, de recelo, pues acudir a un especialista. Yo creo que el Ecuador está un poco limitado en no tener esta cultura de psicólogos, ¿no es cierto?, de terapeutas, o verlo como algo que tienes que hacer cuando ya estás mal. No. Yo creo que un psicólogo, un terapeuta, un psicólogo infantil, familiar, ayuda justamente a prevenir que se instauren ya ciertos comportamientos, por ejemplo, de ansiedad, para evitar que llegue un ataque de pánico. Entonces, preparar a nuestros hijos con tranquilidad, que sepan cómo comportarse permanentemente. Nosotros en casa mantener la calma. Si ya hemos decidido que vuelvan a clases, pues a que esta decisión sea completa, ¿no es cierto? Es decir, que haya una forma integral de comportamiento desde el padre, también de decirle cómo te fue, a ver, cuéntame un poco cómo se están comportando. Y si vemos que hay cualquier tipo de trastorno o síntoma, acudir a un psicólogo. Más comunicación que nunca, ¿no? El síndrome del cáncer, que nos pasa a todos. Más comunicación que nunca, porque sabes que tienen acceso a mucha más información de la que pensamos que tienen acceso. Entonces, han visto escenas que hubiésemos querido que no vean, han visto muchos más muertos de los que alguna vez vimos nosotros. Entonces, como niños, digo, todo esto causa mucha huella en nuestro desarrollo y tenemos que ser conscientes y reales y realistas y no pintar una realidad que no es. Estamos afectados todos, más aún aquellos que han vivido pérdidas cercanas, ¿no es cierto? Entonces, ser realistas, pero a la vez darnos cuenta que lo más sano es volver a nuestras aulas, volver a nuestros espacios. No hay nada que compare a la educación presencial, no hay rival para la educación presencial. Es decir, la educación virtual ha sido una forma de un parche para mantener el proyecto educativo, pero no hay nada que se compare a la educación presencial y pues es momento de apostarle, de volver y de confiar. Así que vamos a hacerlo juntos porque necesitamos ser una comunidad unida en estos momentos más que nunca. Y hay que darles la confianza y también hay que darles la seguridad, obviamente, recordándoles, creo que de manera permanente, todas las reglas que ya las conocemos de memoria, pero no están de más y que hay que seguirlas. Uno de los miedos también es de que, claro, los chicos se quiten la mascarilla, de que el momento de la recreo, ¿qué va a pasar? Porque estar atrás de cada uno de ellos como policías también será imposible en los colegios, en las escuelas de Alegría. Por supuesto, y eso sería coartar la libertad de relacionamiento, pero
Yo creo que el DS, ¿no es cierto?, en los colegios, los psicólogos del departamento de consejería estudiantil, las autoridades, los profesores, estamos todos preparadísimos para estar alerta y ver con que las relaciones sean de lo más fluidas y sin afectar la salud de los chicos. Por otro lado, creería yo, en mi perspectiva, mi visión personal, te digo, es mantener las cosas lo más normales dentro de lo posible, porque si nos pasamos diciendo no toques, no cojas, ¿para qué los mandamos a la escuela? Es decir, también queremos un poco ya que los chicos se sientan un poco más libres, más tranquilos. Entonces, de acuerdo, recordarles permanentemente que tengan en su mochila un paquete de mascarillas todos los días, siempre 10 mascarillas, porque los chicos las pierden, o qué te digo, 5 mascarillas, su gel antibacterial, evitar, y siempre recordarles de evitar los abrazos y esto, pero mantener la calma, Cristian, porque si nuestros hijos duermen bien y comen bien, pues tienen un sistema inmunológico fuerte, y esperemos y confiemos en que las vacunas, sobre todo de los docentes, ayuden mucho a que este retorno a clases progresivo, ¿no es cierto?, sea exitoso. Gran responsabilidad también de los padres de poder manejar inteligentemente este tipo de situaciones. Tenemos un mensaje acá, nos dicen una pregunta para la entrevistada. ¿Cuál es la recomendación para niños que ingresan al inicial? Niños de 1 a 3 años, por ejemplo. Uno como mamá que lidia con ellos en el tema del uso de la mascarilla, se la sacan todo el tiempo, les fastidia, tocan todo. Y si todavía ellos están en esa etapa de curiosidad, claro. Es normal. Es así, sobre todo con los chiquititos, ¿no es cierto?, de 1 a 3 años en educación inicial. A ver, recordemos que la educación formal comienza a los 3 años, ¿no? Entonces, si podemos tenerlos en casa un tiempito más porque son chiquitos, son tiernos, mejor aún. Es preferible. Si tenemos ya... Es lo ideal porque son chiquititos, pero también comprendo que hay esta necesidad de socialización y muchas madres ya trabajan. Pues ahí sí te toca de alguna manera confiar plenamente en sus profesoras, en sus profesores, en saber que están vacunados y que ellos mantendrán las medidas de bioseguridad lo más cercanas digamos, a los estándares posibles con los más chiquititos, porque sí, madurativamente no tienen todavía esas destrezas para decir, tengo que ponerme la mascarilla, ¿no es cierto? Entonces, es complejo. Mientras más grandes, mientras más se acercan, pues, a la primera infancia es más fácil, pero en este caso sí confiar, pues, en el centro educativo, en la guardería, en el centro infantil al cual lo estás metiendo con el fin de que la experiencia sea nutritiva, que sea bonita para padres y para su hijo también. Las clases van a ser semipresenciales para todos. Hay opción de todavía quienes quieran mantenerse por cualquier motivo en clases virtuales, en línea. Hay colegios que van a tener las clases normales. ¿Cómo se va a manejar este tema de lo que tú sabes, Alegría? Bueno, de lo que yo tengo conocimiento, porque debemos recordar que ante todo hay variables y vamos a ir modificando las políticas, incluso de cómo va manifestándose y manejándose la situación, pues hay la opción de que sea semipresencial, es decir, no todos los días van a asistir los chicos a la escuela o al colegio, se van a turnar por grupos para que haya este aforo de máximo 20 estudiantes seguramente, y además 2 metros de distancia entre cada uno, ¿no es cierto? O sea, en los colegios no pueden tener, por decirte, si tenían 40 estudiantes por aula, ya hablando de bachillerato, ¿no es cierto? Ya no pueden tener así, es decir, se van a turnar los días. Esa es la modalidad semipresencial. Y también hay aquellos padres que han escogido junto a sus hijos que sea virtual. Y seguramente si han escogido que sea virtual, se mantendrá así durante todo el año, a menos que las condiciones vayan variando. Porque muchos padres, y con razón, dicen, mi hijo no está vacunado y no me arriesgo y no lo voy a mandar. Entonces es una decisión familiar. Y también sigue la modalidad del homeschool, que los padres son los tutores de los hijos con el material brindado por el colegio y a la vez por el Ministerio de Educación, ¿no? Nos dicen acá, Cristian, en mi caso, mi hija me dijo que su, entre comillas, mayor miedo es volver a estar con mucha gente. Mira tú. Es normal y a todos nos pasa, si te das cuenta. El otro día que fui a comprar útiles escolares en el centro comercial con mi hija, había un montón de gente y sientes que no quieres que te toquen o que pasen cerca de ti. Y eso es absolutamente normal. Tenemos que recordar que nuestro sistema reptiliano del cerebro, que es el de supervivencia,
justamente busca eso, sobrevivir, busca defenderse y protegerse. Así que es absolutamente esperado este comportamiento que se traduce también en síntomas, incluso en este síndrome que les decía de la cabaña, que no queremos volver pronto a casa. Esto se maneja también con dinámicas de familia que salgan un poco más, vayan a parques, hagan reuniones familiares pequeñitas, ¿no es cierto? Y también ir normalizando un poquito las salidas con mascarilla que te acompañen qué sé yo, si tienes que salir a hacer alguna compra, para que ya nos vayamos adaptando nuevamente a la dinámica de socialización común. Conversamos esta mañana con Alegría Crespo, PhD en Ciencias de la Educación, sobre el retorno a clases que se da de manera oficial a partir del día de hoy. Alegría, estará este nuevo ciclo de clases conformado por 2 quimestres, cada uno de ellos con 100 días laborables, ¿es así? Sí, es así. Por 2 quimestres son 200 días laborables en total, con un calendario ministerial que deben acoger las instituciones educativas. Entonces, simplemente, y no es tan simple, te digo, Cristian, porque volver de lo virtual a lo presencial ya es una dinámica compleja. Todos tenemos un poquito de temor, pero también mucha ilusión. Así que yo creo que los profesores, sobre todo, estamos felices de volver a las aulas y a darle con todo para que este año, Dios mediante, pues cumplamos los 200 días con esta semipresencialidad. Que así sea, que así sea. Se habla de que tomará 1 o 2 años en el tema de la nivelación, porque claro, al haber estado tanto tiempo en casa, y es muy distinta la educación en línea, a distancia, hay rezagos. Por supuesto, y aquellas familias que tienen digamos, privilegio de poder tener clases de nivelación o algún tutor, fantástico, pero los que no, seamos padres que estimulen, que dialoguen, que apoyen y que sepamos que va a tomar por lo menos de 1 a 2 años nivelarse totalmente, que nuestros hijos, en lugar de estar en aparatos tecnológicos que ya han estado muchísimo, pues ahora motivemos, estimulemos a aquellas actividades físicas, ¿no es cierto?, de salir, de estimularse, de si quieren ver algo digamos, en pantalla, que sea un documental histórico súper lindo para su edad, que aprendan, que lean, ¿no es cierto? Ese cerebro recordemos que es un músculo que tiene que estar súper entrenado, y mientras más estímulo favorable tenga, pues mejor. Bueno, esperemos que todo salga bien, porque los chicos necesitan, como tú decías, volver a estar en sus clases, volver a estar de manera presencial y regresar de a poco a la, entre comillas, normalidad. Alegría, me encanta conversar contigo, nos transmites mucha paz, nos transmites mucha esperanza también. Tu mensaje para todos los padres que nos están escuchando para terminar. Gracias, Cristian. Gracias. A mí también, pues me encanta conversar contigo, sentir que mi voz puede llegar. Creo que mi estilo de maternidad es tal cual lo hago. Creo que soy una persona coherente, ¿no es cierto? Porque en la vida tienes que pensar, decir y hacer lo mismo. Entonces no podría estarles diciendo que estemos tranquilos si soy una mujer ansiosa y preocupada y aprensiva. Entonces, mi mensaje es que demos gracias por estar a 1 de septiembre del 2021 sanos, con nuestra familia completa, que sepamos aceptar aquellas pérdidas y que pues demos lo mejor como padres, como dinámica familiar, seamos nuestra mejor versión. Yo sé que es duro, sé que hay muchísimos casos de depresión, sé que hay muchísimos casos de ansiedad, sé que hay familias que se han roto, lo sé, y créanme, lo he vivido con gente muy querida, en mi propia familia, pero sé que además tenemos una oportunidad de ser nuestra mejor versión, porque si no es ahora, ¿cuándo?, me pregunto yo. Entonces, aprovechemos de este momento, este hito de volver a clases para hacerlo bien, para hacerlo con más ganas, para hacerlo de mejor manera. Me quedo con ese mensaje. Felicidades a todos los chicos y a sus padres en este nuevo año lectivo que arranca hoy, 1 de septiembre. Un abrazo grande, Alegría. Hasta la próxima. Igualmente, Cristian. Hasta la próxima. Buenos días. Noticias, reportajes y opinión. Cristian de la